Hola, este es el octavo video correspondiente a la presentación de redes bayesianas y modelos de Markov. En este video vamos a hablar de los modelos de Markov. Para eso vamos a ver una introducción hablando de lo que sería el razonamiento aproximado en el tiempo. Entonces supongamos que en nuestro ejemplo del auto que no arranca, yo tengo un histórico de sucesos donde yo sé si el auto arrancó o no arrancó los distintos días de la semana. Entonces el dueño del auto me dice: el lunes arrancó, el martes arrancó, el miércoles no arrancó, no sé por qué, el jueves tampoco, el viernes se arregló solo y arrancó, pero el sábado no arrancó. Entonces yo quiero saber cuál es la probabilidad de que el domingo vaya a arrancar o no, para saber si me puedo ir de viaje. Supongamos que puedo salir y andar en auto, y entonces quiero saber cuál es la probabilidad de que el domingo arranque o no arranque. Esto mismo lo podríamos hacer con el clima. ¿Sí? El lunes estuvo lindo, el martes también, el miércoles llovió, el jueves llovió, el viernes estuvo lindo, el sábado llovió. Quiero saber la probabilidad de que el domingo vaya a llover o no. ¿Está bien? Se podría hacer por hora, se podría hacer por mes, se podría hacer por año, por estación del año. Así la medida del tiempo va a depender del problema que yo quiero predecir. Bueno. Cuando yo tengo una situación así, que quiero ver un histórico de sucesos en el tiempo, más que usar una red bayesiana, lo que me conviene usar es una cadena de Markov. La cadena de Markov fue propuesta por este señor Markov en el año 1907 y es un modelo que permite representar una sucesión de observaciones estocásticas, es decir, al azar, especificando las probabilidades sobre los cambios entre los distintos estados en cualquier instante de tiempo y así predecir un estado futuro. Entonces lo que hacen las cadenas de Markov es propagar probabilidades entre distintos estados teniendo en cuenta el tiempo y poder así predecir qué va a pasar a futuro. En sí es muy parecido a una red bayesiana, pero lo que va a cambiar es la manera que se va a representar la información y cómo se hace el cálculo de la propagación de las probabilidades. En este caso, las cadenas de Markov utilizan una propiedad de Markov que considera que un nuevo futuro solo depende del estado actual. Entonces, en una cadena de Markov yo voy a tener un conjunto de estados, pero ahora los estados son los que tienen que ser discretos, mutuamente excluyentes y exhaustivos. En una red bayesiana, los estados tenían varios valores posibles, que tenían que cumplir estas condiciones. En la cadena de Markov, cada uno de los estados tiene que ser discretos, mutuamente excluyentes y exhaustivos. Es como que cada valor de la red bayesiana yo lo voy a poner en un nodo. Y por otro lado, yo voy a tener transiciones entre estos estados. Y estas transiciones sí pueden generarme ciclos. En una red bayesiana habíamos dicho que eso no pasaba. Y a su vez, las probabilidades solamente se van a propagar en el sentido de las flechas, porque para yo indicar las probabilidades de transición, las voy a definir directamente en el arco. La probabilidad 1 o 2 me va a indicar la probabilidad entre el estado 1 y el estado 2. La probabilidad 2i me va a indicar la transición y su probabilidad para ir del estado 2 al estado i. La I me va a indicar la probabilidad de ir del estado I a sí mismo. Esto yo lo puedo representar con un grafo o con una matriz de esta manera. Hay que considerar que por cada estado I la suma de todas las probabilidades que va a tener en su fila tiene que dar el 100%. Entonces, en nuestro ejemplo del auto que no arranca y queríamos saber qué va a pasar el domingo, lo podemos representar así. Yo tengo un estado que es arranca y un estado que no arranca. Fíjense que es muy parecido a lo que habíamos hecho antes con redes bayesianas, pero antes teníamos un estado motor, que podía tener el valor arranca y no arranca. Acá directamente tengo el estado motor arranca y el otro estado motor no arranca. Y para estos dos estados yo tengo estas probabilidades. La probabilidad de que si hoy arrancó, que mañana arranque va a ser del 70%. La probabilidad de que si hoy arrancó, la probabilidad de que mañana no arranque es del 0,3. La probabilidad de que si hoy no arrancó, mañana tampoco arranque es del 0,8. Y la probabilidad de que si hoy no arrancó, mañana arranque es del 0,2.
Esto mismo lo puedo representar con esta matriz de transiciones, donde en cada fila me da el 100%. Bien, entonces, para lo que yo quería calcular, si yo digo, si hoy arrancó, ¿cuál es la probabilidad de que mañana arranque? Si hoy es lunes, supongamos, y quiero ver cuál es la probabilidad de que mañana martes arranque. Entonces ahí es bastante sencillo, porque yo tengo que mi evidencia es un x0 y quiero calcular el x1 para que no arranque. Entonces acá lo que tengo que ver es qué probabilidad hay desde arranca hoy a no arranca mañana. Es 0,3. Entonces directamente le asigno 0,3. ¿Qué pasa si ahora quiero predecir a más largo plazo en el tiempo? Digo, hoy es lunes y arrancó. ¿Cuál es la probabilidad de que el miércoles arranque? Entonces yo tengo la evidencia en x0, pero ahora quiero predecir cuál es la situación en un x2, donde yo el x1 no lo conozco. Entonces para hacer esto, lo que puedo hacer es calcular dos veces la probabilidad de 1,1, o sea, del estado de que arranque y arranque. Entonces, eso lo puedo explotar de esta manera, porque va a ser la probabilidad de que el lunes arrancó y el martes también arrancó, entonces el miércoles va a arrancar. O la probabilidad de que el lunes arrancó, el martes no arrancó y el miércoles vuelve a arrancar. Entonces vamos a considerar el 0,3 y el 0,2. Entonces esto me va a dar un 0,55, un 55% de que el miércoles arranque. No voy a estar muy seguro, pero bueno, lo puedo calcular. Para hacer este cálculo de manera más fácil, porque si yo quiero calcular cuál es la probabilidad de que el auto arranque el domingo y la evidencia es el lunes, ya la fórmula sería más compleja. Entonces la propiedad de Markov me dice que la puedo calcular usando esta formulita. En esta formulita lo que se hace es indica la evidencia, la matriz de transición y el orden en el tiempo me va a indicar cuánto tengo que elevar a cada uno de los valores de las probabilidades. Y fíjense que me da el mismo resultado. Entonces, usando esta formulita, las cadenas de Markov pueden hacer predicciones a futuro sin ningún problema de tener que hacer una fórmula demasiado compleja. Bien. Entonces esas son las cadenas de Markov. Pero ¿qué pasa? Dentro de los modelos de Markov también tenemos los modelos ocultos de Markov o Hidden Markov Models, como se los denominan en inglés y que ustedes los pueden encontrar como HMM, y los procesos de Markov. La diferencia va a ser la siguiente. En una cadena de Markov todos los estados son observables, es decir, que yo puedo poner evidencia en cualquiera de los estados. Mientras que en un modelo oculto de Markov, algunos estados no van a ser observables, pero se pueden inferir probabilísticamente de otros que sí lo son. Ahora vamos a ver un ejemplo de un modelo oculto de Markov. Pero ¿cuál es la diferencia con los procesos de Markov? Porque los procesos de Markov también pueden tener estados que pueden ser observables o no. Los no observables también se pueden inferir de los que sí son observables. La diferencia que va a tener los procesos de Markov es que las probabilidades de transición pueden cambiar a medida que se va ciclando. Entonces ahí se dice que el algoritmo va a ir aprendiendo, va a ir ajustando las probabilidades para generar mejores resultados. En cambio, en una cadena de Markov y en un modelo oculto de Markov, las probabilidades de transición son siempre constantes. Entonces vamos a ver un ejemplo de un modelo oculto de Markov. Con el ejemplo del auto, ahora vamos a considerar que yo no puedo saber si el auto arrancó o no, porque el indicador del tablero no me funciona, o sea, el auto está muy mal y tampoco me anda el tablero, pero sí lo que puedo tener es el grado de ruido que hace el motor, que ese grado de ruido puede ser mucho, normal o nada. Entonces ese va a ser un estado visible y el estado del motor va a ser un estado oculto. Entonces yo lo que voy a hacer es conectar los estados visibles, que van a ser ruido mucho, ruido normal y ruido nada, con los distintos estados correspondientes al motor. Arranca y no arranca. Fíjense que si el auto hace mucho ruido, la probabilidad de que arranque es baja, 0,1. Si él hace un ruido normal es 0,9 para arranca. Si no hace nada de ruido, no tengo relación con arranca.
o sea, no hay nada, cero probabilidades. Si el motor me hace mucho ruido, la probabilidad de que no arranque es del 0,2. O sea, si el motor me hace mucho ruido, no estoy muy seguro si arrancó o no arrancó. Si el ruido que hace es normal, la probabilidad de que no arranque es 0,1. O sea, tiende a que no arrancó. Y si no hace nada de ruido, es de 0,7 en la relación con no arranca. O sea, eso quiere decir que si no hace nada de ruido, es altamente probable de que el motor no arrancó. Entonces, de esta manera les muestro cómo se podría armar un modelo oculto de Markov para el mismo ejemplo del auto. Otro ejemplo de modelos de Markov podría ser predecir el clima, donde yo ahí tengo estados que me indica el grado de temperatura y el estado del día, si está soleado, con lluvia o nublado, si va a ser alta temperatura o baja temperatura. Y acá fíjense que también yo tengo estados visibles y estados no visibles que considerar. Otro ejemplo, acá lo usan para hacer reconocimiento de caracteres arábigos, para tratar de determinar qué letra árabe, en alfabeto arábigo o árabe se está aplicando. Entonces ahí también estamos usando un modelo oculto de Markov. Y acá también un modelo oculto de Markov que a partir de ciertos sensores que tiene en la cara esta chica se trata de determinar qué gesto está realizando con los ojos, la nariz, la boca. Entonces estas son algunas aplicaciones del modelo de Markov. Estos modelos de Markov también se podrían resolver esta misma situación que nosotros dijimos que el modelo de Markov sirve para hacer predicciones en el tiempo, con una red bayesiana dinámica. Para muchos autores, las redes bayesianas dinámicas se pueden considerar como casos más generales de los modelos de Markov, que pueden ser las cadenas de Markov o los modelos ocultos. No tanto con los procesos de Markov, porque en una red bayesiana dinámica las probabilidades también son constantes. Entonces, acá para mostrarles un ejemplo de una red bayesiana dinámica generada en el GENI, tenemos nuestra red original. Lo que hacemos es definir cuáles son los nodos que van a ser iniciales, cuáles son los nodos que van a ser finales. Yo acá agrego uno que es llevar el auto al mecánico. Y los estados que van a ser temporales, que van a ser el estado del motor, batería, hacer ruido, luces y radio. Entonces lo que hago es que con este template le pido al GENI que me genere los nodos intermedios. Entonces GENI lo que me hace es, fíjense, me agrega nodos con tiempo igual a 1, tiempo igual a 0, que son los que no tienen tiempo, y tiempo igual a 2. Y fíjense que me muestran cómo se van a ir conectando entre sí. Y entonces yo podría hacer una predicción de acuerdo a la situación de un auto el lunes, cómo va a responder el miércoles. Y a partir de todo eso determinar si el auto lo tengo que llevar al mecánico o no. Entonces se van a hacer las propagaciones de probabilidades de la misma manera que nosotros lo habíamos visto para una red bayesiana normal. De todas formas, en una red bayesiana dinámica a veces uno tiene que ir ajustando un poco las probabilidades que van a tener las tablas de probabilidad condicional para los nodos en el tiempo para que genere mejores resultados. Bueno, con esto entonces finalizamos la presentación. Acá les dejo bastante bibliografía, tanto sobre redes bayesianas como los modelos de Markov, como algunos ejemplos de aplicaciones y su implementación en Python. Espero que les haya servido, que les haya parecido interesante, y cualquier duda la veremos en clase o en el próximo encuentro. Espero que sigan bien. Hasta luego.